Bienvenidos. Junto al equipo estamos listos para analizar aquellos temas que han marcado las recientes horas. Soy Osvaldo Canales y esto es El Porqué de las Noticias. Comenzamos. Tras 7 años de relaciones diplomáticas interrumpidas, Irán y Arabia Saudí, dos países con una gran influencia en Asia Occidental, acuerdan reanudar lazos en un plazo de 2 meses. Viernes de la ira, bajo ese nombre, las facciones de la Acción Nacional Islámica y el Comité de Prisioneros han realizado una pausa en apoyo a los presos y como forma de continuar su lucha. Y luego de la derrota sufrida en el Congreso con la reforma tributaria, el presidente de Chile, Gabriel Boric, a un día de cumplir su primer año en el poder, llevó a cabo un segundo cambio de gabinete con miras a sacar adelante la nueva Constitución. Allí tenemos los temas que comenzamos de inmediato a revisar. Vamos con el primero de ellos. Irán y Arabia Saudí, dos países con una gran influencia en Asia Occidental, acuerdan reanudar en un plazo de 2 meses sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde el año 2016. Teherán y Riad llegan a un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas. Se alcanzó este viernes después de varios días de intensas negociaciones entre el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, y su homólogo saudí, Mosaed bin Mohammad Al-Ayban, en Pekín. El restablecimiento de lazos fue anunciado oficialmente en una declaración conjunta entre Irán, Arabia Saudí y China. Finalmente, llegamos a la decisión de que después de 7 años de relaciones interrumpidas, se debe abrir un nuevo capítulo en los lazos entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudí, respetando los asuntos de los dos países, la seguridad regional y previniendo la interferencia innecesaria de fuerzas extrarregionales, especialmente de Occidente, así como los actos diabólicos del régimen de Israel. Esperamos que este nuevo capítulo pueda compensar el atraso que prevaleció en estos 7 años y conduzca a la estabilidad y la seguridad en la región, así como al desarrollo y la prosperidad para todas las naciones de la zona, y los países islámicos también se benefician de este acuerdo. Según las negociaciones, Teherán y Riad acordaron reabrir sus embajadas y misiones en un plazo de 2 meses como máximo. Con el objetivo de ejecutar esta decisión, los cancilleres de ambos países se reunirán para hacer las coordinaciones necesarias para el intercambio de embajadores. Desde Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdullahian, dio la bienvenida a la reanudación de los nexos. El retorno a la normalidad de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí proporciona grandes capacidades a los dos países, a la región y al mundo islámico. La política de vecindad, como eje clave de la política exterior de nuestro gobierno, avanza con fuerza en la dirección correcta y el sistema diplomático del país trata activamente de preparar más iniciativas regionales. También varios países regionales acogieron con beneplácito el acuerdo. Irak y Omán, que habían albergado las conversaciones entre altos funcionarios iraníes y saudíes durante 2021 y 2022, saludaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas Teherán-Riad. Desde su llegada a la presidencia, Seyed Ebrahim Raisi ha enfatizado en que su prioridad es el fortalecimiento de los lazos con los países vecinos. ¿Qué tanta sorpresa hay detrás de este restablecimiento? ¿Hacia dónde se encaminan estas relaciones? Bueno, Pablo Jofre Real, analista internacional desde Santiago de Chile, me acompaña para abordar el tema. ¿Cómo estás, Pablo? Osvaldo, muy buenas noches. Gracias por la llamada. Pablo, a ver, te llevo rápidamente a esto porque da para harto, pero tras una larga pausa de relaciones diplomáticas, Irán y Arabia Saudí, estos dos países que, se ha dicho ya, tienen una fuerte influencia en Asia Occidental, acuerdan reanudar los lazos en un plazo de solo 2 meses. ¿Qué representa esto en la región y también para los objetivos de Occidente, que no hay que dejarlo de lado? Bueno, Osvaldo, para la región representa un avance desde el punto de vista de lo que tú marcabas, ¿no? La gran influencia que ambos países ejercen sobre la zona de Asia Occidental. No solo por un tema religioso, ¿no? El tema religioso respecto a que si Irán es mayoritariamente chiita y Arabia Saudí sunita y que eso ejerce influencia sobre las ramas del Islam, es un elemento que más bien en la geopolítica habría que considerarlo, pero no es lo fundamental. Lo fundamental radica en el hecho que durante 7 años Arabia Saudí
y la República Islámica de Irán habían suspendido sus relaciones en virtud del absoluto apego de Arabia Saudí a relaciones geopolíticas, relaciones económicas, relaciones de sometimiento a Washington y la gran influencia que ejerce sobre la monarquía saudí el régimen sionista. Y en ese plano, indudablemente Irán ha tenido una influencia positiva sobre lo que se llama el eje de la resistencia, es decir, aquellos países que han sido agredidos, que han sido invadidos, que han tenido políticas de desestabilización por parte de Occidente. El enfrentamiento va en ese aspecto, ¿no? Aspectos geopolíticos. Y tener un acercamiento lo que implica es que va dejando de lado entonces la influencia nefasta que tiene ese binomio imperialismo y sionismo sobre la política de Asia Occidental. Es decir, que esa política sea resuelta por aquellos que son de la zona, aquellos que tienen intereses culturales, y además uniones políticas, culturales e históricas al respecto. Claro, aquí tiene que haber cambios claramente, pero quiero preguntarte eso. ¿Qué procesos podrían ser fundamentales en esta nueva etapa? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de Irán y su influencia en la zona? Ya veíamos también las reacciones que ha tenido Irak, que ha tenido Omán, que estuvieron en todo este proceso para retomar estas relaciones diplomáticas. Bueno, las relaciones y la influencia son absolutamente vitales. Ambos tienen salida al Golfo Pérsico. Ambos son países productores de petróleo y de gas. Ambos son países que ejercen influencia sobre millones de seres humanos. Ambos son países que tienen un potencial económico tan potente que influye sobre el resto de los países, sobre aquellos pequeños emiratos y aquellas pequeñas monarquías del Golfo Pérsico, indudablemente. Bien, hemos sido testigos de la influencia que Arabia Saudí ha tenido con respecto a la agresión a Yemen, o la influencia sobre Bahrein, sobre los Emiratos Árabes Unidos, y a su vez la influencia que Irán ejerce sobre la política de resistencia de la zona. Si tú logras pacificar, si tú logras generar una política de cooperación entre estas dos potencias, económicas, demográficas, en el caso de Irán también, indudablemente se genera una sinergia muy positiva para la zona. Y eso va en desmedro de las políticas hegemónicas occidentales, de Estados Unidos, de Europa y sobre todo del régimen sionista. Creo que en la medida que a pesar de las diferencias, que a pesar de un pasado reciente donde Arabia Saudí ha apoyado fuertemente políticas desestabilizadoras contra Siria, contra Irak, al mismo tiempo se pueden generar sinergias positivas en la medida que se piensa en Asia Occidental y no se piensa en Estados Unidos, no se piensa en otros países que no sean aquellos que conforman el núcleo de países de Asia Occidental. Que los problemas se resuelvan en casa, en definitiva. Absolutamente. No necesitas países que vengan de 15.000 kilómetros de distancia, Osvaldo. Bien, nos quedamos con eso. Pablo Jofré Leal, un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Un gran abrazo para ti. Vamos nosotros con lo siguiente. Los palestinos que marchan bajo el nombre Viernes de la Ira. Esto en apoyo a los presos y la causa palestina, por supuesto. Las facciones de Acción Nacional Islámica y también el Comité de Prisioneros han realizado una pausa con el nombre Viernes de la Ira, en apoyo a los presos y en conjunto también con la continuación de los pasos de lucha para enfrentar la guerra que les libra el criminal sionista Itamar Ben-Gvir. Veamos los detalles. Una multitud de gazatíes asistieron a la llamada de las facciones palestinas y el Comité de Prisioneros para participar en la oración del viernes y en la sentada solidaria bajo el lema Viernes de Ira. En ella expresaron su apoyo a los prisioneros palestinos en las cárceles de la ocupación ante las medidas y políticas represivas iniciadas por el ministro extremista Itamar Ben-Gvir. Estas políticas tienen como objetivo dificultar la vida de los presos dentro de las cárceles de la ocupación.
Hemos venido para responder a la llamada de los prisioneros, para que este día sea un viernes de ira y furia contra este enemigo criminal. El ocupante debe cumplir sus deberes y acabar con los actos que violan las leyes de los derechos humanos contra los presos palestinos. La situación en las prisiones continúa su escalada y aumentan las protestas ante las leyes del extremista Ben Gvir. Entre las medidas de represalia se encuentra disminuir el tiempo de aseo a 1 minuto por preso, cortar el agua caliente en los baños en pleno invierno, ofrecer comida en mal estado y calidad, además de prestar unos nefastos servicios médicos. Asimismo, en la pausa, los líderes de la resistencia reafirmaron su apoyo a los prisioneros en su lucha dentro de las prisiones y juraron seguir luchando hasta liberarlos. Aseguramos que el caso de nuestros prisioneros es una prioridad para nosotros. Ellos son una línea roja y no permitiremos que sean un bocado fácil para las políticas del ocupante. Mandamos un mensaje al ocupante de que la resistencia estará siempre en defensa de los prisioneros y de su resistencia y sus sacrificios. El ocupante israelí está practicando 2 guerras contra nuestros prisioneros. Primero, por estar encarcelados y segundo, por ser maltratados y las políticas que se están tomando en su contra. Sin embargo, nuestros prisioneros son valientes y todas estas políticas aumentan su resistencia. A estas medidas se suma la aprobación de un proyecto de ley que autoriza la ejecución de los detenidos. Una ley que han condenado a los palestinos como un proyecto cruel, bárbaro e inhumano, ya que viola el derecho internacional y el derecho del pueblo palestino a la vida. La furia y la ira se apodera cada vez más en los gazatíes como una reacción a las violaciones que comete el régimen israelí contra los palestinos dentro y fuera de las cárceles sionistas. Por ende, en esta marcha los gazatíes enfatizan que estas políticas hostiles contra ellos no les impedirá su derecho a luchar y resistir contra este régimen criminal. Bien, tenemos el informe de Uday Gassi, nuestra corresponsal en Gaza, que es importante sobre todo en este tema. Nicolás Jadua, analista internacional desde Valparaíso, en Chile, nos acompaña para profundizar sobre este tema. Hola, gusto saludarte, un agrado estar con ustedes. Para nosotros igual, Nicolás. Te llevo en cifras. Primero que todo, cerca de 80 palestinos han perdido la vida en manos de las fuerzas israelíes y también de colonos israelíes. Una cifra que impacta considerando que solo en el 2022 la cifra alcanzó 230 fallecidos. Eso habla, obviamente, de la crudeza con la que actúa Tel Aviv en esta nueva etapa. Quiero preguntarte, en ese contexto, ¿qué da cuenta esta marcha bajo el nombre Viernes de Ira, donde se habla de furia e ira por parte de los palestinos? Recordemos, además, que se acerca el mes sagrado de Ramadán y podría aumentar el asedio. Bueno, de hecho, estamos hablando del Estado de Israel, una sociedad absolutamente psicopática y criminal, gobernado por psicópatas. Eso hay que tenerlo claro. En segundo lugar, lo que busca el Estado criminal es provocar un conflicto armado grande con los palestinos o con Siria para desviar la atención del interior, de los problemas que tiene en el interior, en el cual tienen una innumerable cantidad de manifestaciones, para llevarlo a la frontera y así desviar, como digo, la atención de la problemática política. El tema es que es una sociedad en proceso de descomposición y esta criminalidad obedece justamente a una ideología que es criminal como el sionismo, a un primo hermano del nazismo, que tienen exactamente los mismos principios. Uno hablan de pueblo elegido y los nazis hablaban de raza superior. Y esto, esa ideología racista, discriminadora, segregacionista, tiende a ver al otro ser humano como un ser inferior y no tiene complejo alguno en quitarle la vida. Ahora, Nicolás, ¿qué pasa hoy con los presos palestinos ante el aumento de las restricciones? Veíamos allí en el informe, disminución de tiempos de baño, la calidad de las comidas, atención médica. ¿Qué pasa en este caso con el propio régimen israelí? ¿Bajo qué márgenes se maneja Tel Aviv? Siempre hablamos de la impunidad con la que actúa, pero al mismo tiempo hoy día tiene un arma de doble filo, porque los propios israelíes están denunciando a Benjamin Netanyahu en las calles por las decisiones que está tomando. Dicen que no quieren una dictadura. Bueno, ellos van hacia una dictadura, pero la problemática mayor es un tema de códigos de ética y también de códigos y ética de la comunidad internacional, porque hace unos años atrás
la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia denunció que el Estado de Israel mataba deliberadamente a los presos palestinos para robarle los órganos y venderlos en Europa. Entonces es probable que se esté haciendo exactamente lo mismo, porque tiene que los palestinos que han asesinado, a muchos de ellos, no les han permitido a la gente, a sus familiares, recibir el cuerpo. Entonces, existe la sospecha de que hayan vuelto a esto de vender órganos. Pero más allá de todo, es la comunidad, o la mal llamada comunidad internacional, que no reacciona ni apoya a los palestinos, sabiendo y teniendo clara conciencia de que se está cometiendo un crimen diario de lesa humanidad. Los presos palestinos están pasando situaciones muy complejas y esto está llamado a que la gente que está afuera reaccione, tal como lo dije en un principio, reaccione para provocar un enfrentamiento con el Estado sionista. Lo que pasa es que la resistencia palestina ha sido lo suficientemente inteligente para no caer en la provocación y solucionarle el problema a este criminal desenfrenado como es Netanyahu. Así tenemos ahí pendientes también lo que significa la situación de los presos en las cárceles israelíes, las detenciones administrativas que obviamente no tienen un cargo de por medio y la demolición de viviendas en los asentamientos israelíes. Son temas que tienen que mantenerse allí en la palestra. Nos quedamos con eso, Nicolás Adua. Muchísimas gracias, un abrazo. Muy amable, gracias a ti, que estés muy bien, adiós. Adiós. Bien, Nicolás estaba en Valparaíso, Chile, y nos vamos a quedar en Chile puntualmente porque el presidente Gabriel Boric reajusta el gabinete ministerial en el país sudamericano. Así es, el presidente de Chile, Gabriel Boric, a un día de cumplir su primer año en el poder, llevó a cabo el segundo cambio de gabinete de su mandato y anunció el nombramiento de 5 nuevos ministros. Los objetivos los revisamos. El mandatario chileno tomó juramento a los nuevos ministros durante una ceremonia que se llevó a cabo en la sede presidencial, el Palacio de la Moneda. Señaló que con estos cambios proyecta una mayor estabilidad para establecer la nueva Constitución, que está en proceso de redacción y se someterá a plebiscito el 17 de diciembre. Como presidente de la República, en conjunto con mi equipo, he trabajado intensa y honestamente para servir a todos nuestros ciudadanos sin excepción, en especial a los más humildes y más necesitados. Hemos tenido dificultades, ¿quién podría negarlo? El jefe de Estado reconoció que debido a otros desafíos, además de 5 ministros recién asignados, también se designarán 15 nuevos subsecretarios. Entramos a nuestro segundo año de gobierno y después de una evaluación concienzuda, detenida, he decidido hacer cambios en mi gabinete a nivel de ministerios y subsecretarías. Quiero comenzar agradeciendo la tremenda labor que durante este primer año de gobierno han realizado las y los integrantes de este gabinete ministerial y también de subsecretarios y subsecretarias, a quienes se van mi cariño y reconocimiento. Boric también rechazó que los cambios se deban a presiones políticas ni a compensaciones que se han especulado durante las últimas semanas. El propósito de estos cambios es mejorar nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión ante las urgencias que hoy día tiene nuestra patria y nuestros ciudadanos. Antonia Urrejola, de Relaciones Exteriores, Julieta Botsky, de Cultura, Alexandra Venado, de Deportes, Juan Carlos García, de Obras Públicas, y Silvia Díaz, de Ciencias, fueron los ministros que abandonaron sus cargos. De esta manera, Alberto Van Cleveren entró a la cartera de Relaciones Exteriores, Jaime Aguirre a Cultura, Jaime Pizarro a Deporte, Jessica López a Obras Públicas y Aysén Echeverry a Ciencias. Bien, Juan Francisco Coloane, analista internacional desde Santiago de Chile, nos acompaña para ver este cambio y este nuevo ciclo, segundo año de mandato de Gabriel Boric. Juan Francisco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Igualmente, Osvaldo, gusto de escuchar tu voz de nuevamente. A ver, bien corto para llevarte a las preguntas, pero ¿cómo calificarías el primer año de gobierno de Gabriel Boric? Con los altibajos que hemos visto obviamente en estos 365 días. Mucho mejor de lo esperado, porque recibe un país con extrema alteración, recibe un país bipolarizado, un país en plano de confrontación. Y pienso que desde ese punto de vista lo ha hecho bien, y más allá del desastre, los incendios de verano y otras calamidades de otro tipo, pienso de que realmente ha sido un gran presidente. Es decir, lo veo desde el punto de vista del ciudadano, en el sentido de que él recibió un país partido en dos, un país traumatizado y que además se traumatiza con mayor razón y con mayor peso en el voto del rechazo a la propuesta constitucional de la Asamblea, digamos, de la constituyente, del grupo constituyente. Y todo eso lo ha sabido sobrellevar con mucha dignidad, con mucho arrojo, con mucha paciencia y con mucha resiliencia. Claro, porque las encuestas le jugaron bastante mal durante la primera gestión, pero hoy día se está como revirtiendo la situación y de a poco va subiendo puntos de acuerdo a la aprobación de la ciudadanía. Sí, es decir, tenemos que acostumbrarnos, Valdo, a un cambio de liderazgo a nivel global con otro tipo diría yo, usar el término musical, con otro tipo de escala musical y con otro tipo de partitura y con otro tipo de dominio del instrumento que se está tocando. Este es un presidente joven que viene con un Estado estructuralmente, en términos institucionales, tremendamente deprimido, un Estado tremendamente desprestigiado. Las instituciones del Estado habían caído bajo un alto nivel de desprestigio en la población, de ahí el estallido, porque los elementos del estallido social del 19, digamos, de 2018, del 18 de octubre de 2019, es un estallido real, eso no se ha cancelado, eso existe permanente. Los ciudadanos tenemos una desconfianza de las estructuras del Estado, Cámara de Diputados, Senado, Poder Judicial, autoridades e incluso policiales, aunque las encuestas han mejorado. Ahora, alcaldías. Boric sufre varios reveses. Tú señalas el tema del primer proyecto de la nueva Constitución y también ahora el proyecto de reforma tributaria, que fue un duro golpe, sin duda. ¿Cómo vas calificando? Porque ahora viene, a un día incluso de cumplir su primer año en el mandato, hay este cambio de gabinete. ¿Cómo calificas el camino que lleva esta nueva redacción, que él dice que va a tomar fuerza con este gabinete para llevar adelante este nuevo proceso? Consideremos también que cambió a 5 ministros, entre ellos a la canciller. ¿Qué te parece? Tú tienes harta relación allí con temas de relaciones internacionales. ¿Este cambio de Cancillería también es un cambio de foco? ¿Imagen internacional? ¿Decisiones? No, es un cambio de administración, un cambio de manejo, no de foco. No había problema de foco con la antigua ministra. Hubo errores administrativos, informaciones que se filtraron hacia Argentina, comentarios respecto al embajador de Argentina, pero nada más que ello, no había un foco. La ministra Antonio Urrejola, en eso estoy absolutamente de acuerdo con el ex canciller y también hoy senador José Miguel Insulza, que no había nada que criticarle respecto a la gestión en cuanto a relaciones internacionales. Era una persona adecuada para el tipo de gobierno. Yo tengo en particular un desacuerdo con la decisión del gobierno de estar en un frente anti-Ortega y anti-Nicaragua. Ahí lo tengo que decir abiertamente, si tú me permites, yo lo estoy diciendo. Por supuesto. Digamos, no hay que estar en contra de Nicaragua. Pero aparte de eso, la conducta internacional era la correcta. Ahora, déjame hacer un comentario respecto al rechazo a la reforma tributaria. Se han equivocado medio a medio los opositores a esa reforma tributaria, porque el último informe del Banco Mundial estipula con mucha claridad que precisamente los principios centrales de la reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric son las recomendaciones del Banco Mundial para los países de ingreso medio
en función de superar la desigualdad y superar la pobreza que ha caído en forma realmente dramática. Digamos, la pobreza ha subido, se ha elevado, ¿no es cierto?, en las últimas 3 décadas a partir del 90. El último informe del Banco Mundial es muy interesante y muy importante. Y la reforma tributaria estaba en la línea recomendada por el Banco Mundial para que los países, ¿no es cierto?, determinen definitivamente un crecimiento resolviendo los problemas de desigualdad, con mayor gasto fiscal, un gasto fiscal disciplinado, pero con mucha transferencia de recursos a los sectores más empobrecidos. El gobierno iba en la correcta dirección. Me queda muy poco tiempo, pero le faltaron pocos votos para que pudiera pasar a ser discutido mayormente este proyecto tributario. ¿Pesó la aparición de Sebastián Piñera, como ha dicho también parte del gobierno de Boric, en llamar a alinear a la oposición para que no diera paso a la reforma tributaria? Y con eso te pregunto muy rápido también el tema de cómo va a sumar ahora para el segundo año de mandato, porque obviamente viene en contra. Es muy difícil. La derecha y la oposición en particular está empecinada en que este gobierno fracase para ellos volver al poder o ellas volver al poder. Es decir, no les interesa Chile por el momento. Eso es lo lamentable de la disputa política en Chile. Hay un sector de políticos que no les interesa Chile, les interesa el poder. Y a la derecha en particular y a este tipo de oposición les interesa regresar al poder del Estado. Y eso es lamentable. Y el componente principal del gobierno del presidente Boric, yo sinceramente pienso que están preocupados por Chile. Esa reforma tributaria es el indicador. Es una reforma tributaria que viene en el camino correcto. Crecimiento con posibilidades de mayor igualdad y reducir elementos ya crónicos de desigualdad que tiene el país. Perfecto. Bien, Juan Francisco Colores, nos quedamos con eso. No viene fácil este segundo año de mandato para Gabriel Boric. No. Vamos a ver cómo va a ir manejando estos nuevos lineamientos con este gabinete que es el segundo dentro de su mandato. Muchísimas gracias, como siempre, por el contacto con el Porqué de las Noticias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien, revisamos ahora nosotros los temas abordados en el programa. Tras 7 años de relaciones diplomáticas interrumpidas, Irán y Arabia Saudí, dos países con una gran influencia en Asia Occidental, acuerdan reanudar lazos en un plazo de 2 meses. Viernes de la Ira, bajo ese nombre, las facciones de Acción Nacional Islámica y el Comité de Prisioneros han realizado una pausa en apoyo a los presos y como forma de continuación de su lucha. Luego de la derrota sufrida en el Congreso con la reforma tributaria, el presidente de Chile, Gabriel Boric, a un día de cumplir su primer año en el poder, llevó a cabo su segundo cambio de gabinete con miras a sacar adelante la nueva Constitución. Y como siempre digo, en nombre de todo el equipo del Porqué de las Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos. Siga usted junto a Hispan TV. Hasta pronto.